Amigos de la Biblioteca de Christie, bienvenidos una vez más aquí al canal. En esta ocasión nos encontramos con Lucas Ramada. Él ha venido para el Congreso de Literatura Infantil de la Casa de la Literatura. Él estuvo por aquí arriba, les vamos a dejar el video para que lo puedan ver. Él estuvo en dos conversatorios, en uno él solo y en otro con compañeros también peruanos. Así que para que lo puedan ver porque estuvo muy interesante. Pero también estamos aquí ahora en el Centro Cultural de España donde lo encontramos. Nos está dictando un curso, este es nuestro segundo día, son 5 horas. Y ya vamos 10 y nos quedan 5, o sea, el día de mañana. Y ha sido... yo lo único que les quiero decir es que ha cambiado toda mi perspectiva con respecto al videojuego, porque esa foto que él coloca y que tú colocas y que pones ahí la carita de que estás ahí, o sea, esa era mi única perspectiva del juego, y que los niños que jugaban estaban malogrando su vida, algo así. Sorprendente, has hecho que gire 360 grados. Ayer me amanecía leyendo y buscando información sobre el tema y decía, wow. Bueno, con ustedes, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy, ¿Sí? agradecidísimo de la invitación tanto de la Casa de Literatura Peruana como del Centro Cultural de España para poder, bueno, compartir lo que llevo unos años ya estudiando, ¿no? Así que es un placer enorme estar en Perú. Y cuéntanos, por favor, ya, de plano, o sea, los papás dicen, no, es que mi hijito tiene que leer más y no tiene que jugar, pero hemos descubierto que no, que puede ir a la par porque Claro. estamos en un mundo donde las pantallas están presentes. Claro, aquí la cuestión realmente no se trata de leer más o de jugar menos, o de jugar más o de leer menos, ¿no? Sino se trata de ver exactamente la riqueza plural del tipo de contactos que las infancias tienen con la cultura, ¿no? Entonces no es tanto leer más o jugar más, sino a qué leen y a qué juegan, y a qué ¿no? juegan, Es claro. una de las cosas que yo creo que hacemos a veces, y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos por la manera en la que se habla socialmente del videojuego. Cuando pensamos en los videojuegos, pensamos en videojuegos muy concretos, que yo sí que creo que tienen problemáticas objetivas, es decir, creo que el videojuego generalista, hegemónico, comercial, tiene problemas que es normal que asusten a las familias, ¿no? Videojuegos que normalmente en el que la interacción con el mundo es a través del combate, o videojuegos de simulación deportiva, siempre con perspectivas un poco problemáticas en la manera en la que se proyecta ese deporte. Juegos gratuitos con trampas internas para consumir tiempo a base de anuncios, o con compras internas para que mejorar el personaje y poder competir con ese tipo de cositas tramposas en las que el sistema a veces introduce ese tipo de obras. Pero claro, la pregunta que deberíamos hacernos ¿es eso el videojuego? ¿O esos son algunos videojuegos y luego hay otros que tienen intencionalidades estéticas, Porque de repente es narrativas, lo único que poéticas? conocen los papás, porque Ese es el gran problema. Claro. Porque de repente un niño X juega Roblox y el papá dice no debería jugar Roblox, pero ni siquiera intenta entender de repente cómo funciona, porque creo que ya viene esto de las personas, creo que somos la generación que hemos escrito con máquina de escribir y que hemos escrito con computadora, entonces estamos como en ese... El problema es doble realmente, o sea, el problema es de no querer interesarnos por el tipo de prácticas culturales y letradas que las infancias tienen con el mundo digital. Y el segundo es no tener conocimiento para hacer una propuesta diferencial de eso. O sea, hay dos problemas. No nos interesa lo que hacen y tampoco les proponemos otra cosa para hacer dentro de ese mundo. Entonces estamos generando una situación de consumo aislado y censor y déspota, como sin interesarnos realmente por esas prácticas, que es verdaderamente problemática, ¿no? Entonces yo creo que hay dos líneas fundamentales de trabajo y de compromiso familiar, por así decirlo. Primero, entender de verdad a qué juegan y cómo juegan y por qué juegan a esas cosas, ¿no? Y en segundo lugar, tener un conocimiento cada vez mayor para poder proponer alternativas de juego y de compromiso de querer compartir con ellos y con ellas esos espacios de juego. Claro, hay que compartir, ¿no?, con las infancias, claro, con las adolescencias, y poder ir viendo por qué camino vamos, así que al igual que los libros. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, hay muchas familias que el fin de semana deciden ver una película todos juntos, ¿no? Claro, sí, sí. Se sientan todos juntos a ver esa película y en muchas ocasiones incluso la selección de la película
a veces se delega en los niños. ¿Qué te apetece ver hoy? ¿Qué te apetece ver? Hay veces que proponemos nosotros películas pensadas para las infantes y tal. ¿Por qué no hacemos nunca eso con la cultura del Con los videojuego? videojuegos, El claro. videojuego ocurre en el otro lado de la puerta de la habitación, la puerta Y le damos cerrada, una hora. y le damos un tiempo concreto sin Ujú. preocuparnos realmente a qué juegan, cómo, ni por qué ¿Y les con quién? gusta. Porque muchos de estos juegos también se juegan como en comunidad. Sí, claro, sí, sí. Y a veces eso es positivo y a veces no tiene por qué serlo realmente, ¿no? Claro. Porque eso hablábamos también de... Hay videojuegos como Roblox que tienen espacios de socialización en los que, bueno, habría que tener en cuenta exactamente qué está ocurriendo ahí, ¿no? Con quién se socializa, de qué manera, etcétera. Pero a mí lo que realmente me preocupa es la incapacidad y el desconocimiento profundo de las familias para proponer. O sea, yo puedo decir, hey, ¿por qué no vemos esta peli juntos? Pero cuesta mucho encontrar familias que sepan, hey, ¿por qué no jugamos a esto juntos? ¿No? Como que para poder disfrutar disfrutar. en familia de algo que sea interesante, ¿no? ¿Y de dónde nace esto? Yo sé, bueno, lo has estado contando a través de los diferentes cursos, has estado contando de que tú eres una persona que le gusta los videojuegos desde siempre, desde antes de investigar, Sí. y eres literato, te gusta la literatura, Sí. porque eso sí hay que aclararle a las familias que a ti te gusta la literatura, o sea, no, yo soy un tú gran eres, lector. te gusta, Sí, tienes sí, una gran sí. biblioteca, Sí, tengo una gran biblioteca. tienes una gran de hecho, yo soy biblioteca. especialista en literatura Tú ni hispánica, fan- literatura Has española. trabajado con Teresa Colomer, o sea, sí, o sea, sí, De eso hecho, que no tiene que quedar claro. No, de hecho, cuando empecé a estudiar cultura digital, yo posiblemente era el momento en el que menos jugaba de toda mi vida. Yo había dejado de jugar porque no me interesaba demasiado en ese momento de mi vida la cultura del videojuego. Había jugado mucho antes, ¿eh? Y siempre digo lo mismo, que siempre he sido un lector muy juguetón y un jugador muy literario, porque siempre me ha gustado mucho la narrativa de la cultura del videojuego, pero sí que es cierto que cuando empecé, cuando Teresa Colomer, fue quien decidió que yo estudiase pantallas, cultura digital, estaba en el momento en el que menos jugaba. Y ahí, claro, por cuestión laboral, tuve que empezarme a parar a pensar de verdad qué se estaba haciendo en el mundo de la cultura digital y empecé a descubrir todo un terreno de proposición narrativa, poética, visual, sonora, que me pareció maravilloso, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a intentar entender. Y además eso, todo desde una lógica que viene mucho de la educación literaria realmente. Claro que sí. Entonces eso es importante recalcarles, porque es que no es que tú estás pretendiendo de que la gente se dedique solo a las pantallas, no. Tiene que haber un balance como en la vida misma, ¿no? Yo como creo en la que la vida educación misma. cultural ha de ser consecuente con la realidad cultural del presente. Y ahí fuera no hay solo videojuegos. La Claro que riqueza, sí. la riqueza de lo que llamamos los ecosistemas culturales contemporáneos es maravillosa, ¿no? Hay muchísimas formas de arte que coexisten entre ellas y yo creo que la educación cultural tiene que ser una representación de esa realidad que hay ahí fuera. Y evidentemente no se trata ni muchísimo menos de imponer, porque sea lo del presente, la cultura del videojuego. No. Se trata de aprovecharnos la riqueza de esa cultura para hacerla dialogar con las otras formas de cultura que también existen. La literatura, el cine, las bellas artes, la música. La música. Y la música que está presente en muchos videojuegos. En muchos videojuegos, por no decir en casi todos. Sí. O sea, creo que ninguno se escucha en mute y no se disfruta del todo en mute. Sí. Y cuando les hablo de disfrutar es porque he disfrutado, nos ha presentado 3 juegos y he disfrutado. El último juego quizá no tanto porque hablábamos también acerca del entretenimiento y hablábamos también acerca de que, bueno, del disfrute, de que tiene que ver mucho más allá del ser feliz y el de pasarla siempre bien, porque cuando uno ve una serie policíaca, no es que uno está jajaja, sino que obviamente es una serie que te va a interpelar en algunos puntos sobre temas. Sí, bueno, el último juego al que haces referencia, que se llama Kids, de 2 autores que se llaman Mario von Rickenbach y Michael Frey, es un juego que suelo utilizar para que entendamos, para que tridimensionalicemos un poquitín la idea que tenemos de por qué consumimos cultura del videojuego también, porque creo que cuando pensamos en a qué jugamos y para qué jugamos, siempre pensamos en algo de satisfacción inmediata, ¿no? Yo juego para adquirir una sensación inmediata, casi como muy basada en la dopamina directa, de hago esto y me divierto y es superficial y cuando acabo se acaba, ¿no? Y tenemos muy poco asociado normalmente la cultura del videojuego a la incomodidad política, ideológica,
a la angustia, al sufrir, para la que a veces nos acercamos a otras formas de arte, ¿no? Porque Claro, el sí, sí, arte sí. tiene esa cosa de querer agitarnos para que complejicemos nuestra manera de comprender el mundo. Y entender la otra edad. Y entender la otredad, desde la seguridad de los muros de la ficción, entender cómo funciona el mundo que no somos nosotros, ¿no? Nosotras. Y normalmente no hacemos esa asociación al videojuego, y Kids me parece un muy buen ejemplo de que los videojuegos también se disfrutan desde lo incómodo, ¿no? Que se disfrutan desde una perspectiva a veces más intelectual, más introspectiva, más política, más reflexiva, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo para eso. Sí, 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 la verdad que lo hemos disfrutado. Ahora, tú vives en España, has hecho los cursos aquí, pero siento que has investigado ligeramente cómo va aquí el tema del videojuego aquí en Perú o en Latinoamérica, porque estuviste en el 2022 en Buenos Aires para, no, 2018, perdón. 2018. 2018 estuviste para la Feria Internacional del Libro Sí. de Buenos Aires, que es Sí. muy gracioso porque videojuegos, Ya, ¿no? Entonces pero te invitaron, hiciste una ponencia, que también la vamos a dejar por aquí. sí, pero normalmente, precisamente por mi bagaje formativo, yo siempre me muevo en el mundo del libro y lo literario, ¿no? Porque creo que una de las maneras en las que he intentado convertirme en una persona útil o funcional, o que lo que yo hago sea funcional, ¿no? Sea válida, sea aplicable, por así decirlo, es a partir de la traducción o la traslación de la manera en la que normalmente mediamos con literatura, pero haciéndolo con obras, con objetos que son diferentes, como en la ficción digital, ¿no? Entonces, normalmente siempre me llaman, afortunadamente, yo lo agradezco muchísimo, me siento en casa, realmente es mi casa la educación literaria, ¿no? Lo que pasa es que yo hago educación literaria con otros objetos extraños, ¿no? Pero sí, fui a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, he hecho formaciones y mediación en salas de lectura en México, entonces normalmente ese es mi Y Latinoamérica, no respecto a España, simplemente cómo observas tú el panorama. Mira, ya estamos 2024, ¿cómo observas el panorama? Bueno, desde mi perspectiva, yo estaba en nada. O sea, creo que si no hubieras venido, yo hubiera seguido teniendo esa idea de que el videojuego es malo. Así de sencillo. Me parece un poco complejo hacer una afirmación porque, claro, para hacer afirmaciones de ese tipo hay que estar bastante tiempo y conocer y palpar. Además, hay una particularidad, y es que yo no viajaba a Latinoamérica desde pandemia. He estado 4 años y en 4 años habrán cambiado muchísimo las cosas. Pero he de decir que sí que es cierto que cada vez que vengo, la frase que me suelen decir, seguro que en España es diferente, y realmente no lo es. O sea, hay una cuestión global que tiene que ver en cómo de manera globalizada se ha percibido el videojuego históricamente, por cómo se ha ido construyendo como industria del entretenimiento, y eso se lo ha contado a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, yo no veo realmente diferencia en cómo se percibe el videojuego y en cómo se entiende que debería empezar a utilizarse una vez que yo voy arrojando un poquitín de luz sobre aspectos muy interesantes del videojuego, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante. Es lo problemático de lo global, pero también lo interesante de lo global, ¿no? Claro. Que compartimos problemáticas de manera generalizada en aquellos lugares en los que el acceso a lo tecnológico es posible, ¿no? Porque ese es otro de las cuestiones, las barreras de acceso a lo tecnológico. Este video llega gracias a La Tienda de la Esquina, tu librería favorita. Es una librería especializada en literatura infantil que vas a encontrar libros desde los 20 soles, así que tienes que visitarla en Instagram como La Tienda de la Esquina. Pero de alguna manera, bueno, ahora ya estamos en el 2024 y mencionaste también que allá las bibliotecas han adquirido los juegos. Y hay un proyecto en Colombia que se llama las bibliotecas vivas, donde en las bibliotecas podemos hacer de todo, porque aquí todavía se mantiene ese tema como en ciertos lugares, como la biblioteca es un lugar donde debo estar mudo y solamente sirve para leer y más nada. Sin embargo, la biblioteca va cambiando como un espacio público abierto para el reflejo de la sociedad, pero en algunas ocasiones no se da. Un poco eso, no sé si nos puedes un poco contar acerca de cómo es jugar en las bibliotecas. Bueno, yo sí que ahí creo que, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, que no es la ciudad en sí, sino que es la provincia entera de Barcelona y sus diferentes municipios y tal, está haciendo un esfuerzo muy grande a la hora de hacer progresar el concepto de biblioteca y transformarlo en un ágora cultural amplio en el que cualquier persona puede acceder a ellas
a tener un contacto con la cultura de su presente, y eso evidentemente incluye los videojuegos, ¿no? Ahí tenemos un proyecto muy interesante que se llama Fiction Joc, que quiere decir ficción en juego en catalán, en el que lo que hacemos son clubes de lectura, pero con cultura de videojuego, ¿no? Con obras, con videojuegos o formas de ficción digital. Entonces es un proyecto en el que incluye la preparación y la capacitación del personal bibliotecario para que adquiera las herramientas suficientes como para mediar con estas obras, y luego las criaturas van a sus bibliotecas públicas, municipales, a jugar esas cosas y a dialogar sobre esas obras, porque no se trata simplemente de generar acceso, ¿no? Sino además de poder debatir y discutir para adquirir más conciencia, ¿no? Y luego además también tengo el enorme privilegio de haber participado en la puesta en marcha de un par de espacios de juego específicos en bibliotecas de la Diputación de Barcelona, en la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró y en la biblioteca Pilarín Vallès de Vic, que han querido empezar no solamente a hacer clubes de juego, sino a habilitar espacios en los que las criaturas, en un lado, y también los adolescentes y las adolescentes, puedan ir a descubrir la cultura del videojuego. Y ahí sí que es cierto que se concibe el espacio bibliotecario como un lugar de actividad, no necesariamente de estudio ni de lectura silente. De hecho, cuando jugábamos a cosas en las bibliotecas poníamos un cartel de espacio libre de silencio, ¿no? Como en el que el sonido y el ruido viene por defecto, ¿no? Como un lugar que tiene sus partes de estudio y de lectura. Claro que sí. Para eso el diseño arquitectónico de las bibliotecas es importante también, pero también que se pueda vivir la cultura desde la alegría del ruido, ¿no? Eso, el ruido. Ahora, no sé si nos puedes dar, no sé, el top 3, de repente no puedes. No puedo. O el top 5, o no sé, ¿por dónde podríamos? Yo, bueno, me gusta mucho el primero que hicimos del alfabeto, sí, es Metamorphe. Sí, ese estaría en el top 5, sin duda, pero es importante porque así como les decimos a los papás que tienen que comprar los libros en original y que no debemos apoyar la copia porque así no le llega el dinero a los creadores, aquí funciona lo mismo. Bueno, sí, yo creo que quien pueda hacerlo... Que lo haga. Quien pueda hacerlo creo que es importante. Ahí es donde yo me gusta delegar la responsabilidad de acceso también a las instituciones públicas, ¿no? Es decir, creo que las instituciones públicas deberían garantizar que todo el mundo, sin importar de dónde viene y dónde ha nacido, pueda acceder a esta cultura, y para ello las bibliotecas ocupan un rol fundamental, también la escuela pública, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que evidentemente hay hogares en los que se puede hacer compra de obra cultural. Entonces, en ese caso, yo veo importante que se haga el gasto para poder alimentar y abonar el ecosistema de creación, claro. Ahora, pero los papás seguramente se van a decir, pero Cristina, pero Roblox es gratis. Ya, claro. Entonces ahí, ¿cuál sería para ti la diferencia así crucial entre esta cultura, los videojuegos que no son de paga, pero ojo, que hay que decirle a los papás, que es que por dentro hay pago por dentro, claro. O pago con tu tiempo por publicidad. Exacto. O pago por... directamente hay veces que tienen lo que se llaman micropagos internos, que lo que, pues yo qué sé, lo que se llaman boosters, hay amplificadores de potencia de los protagonistas y cosas así, para poder competir de una manera más agresiva también. Sí, bueno, sí, con mayor características de los personajes, etcétera y tal. O sea, siempre hay como algunas trampitas en estos juegos, lo que se llama el modelo freemium, ¿no? Juegos de acceso gratuito, pero con pagos interiores, y que es una manera de captación de usuarios, realmente es una estrategia comercial de captación de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las obras gratuitas, desde mi punto de vista, salvo ejemplos concretos de proyectos que lo que quieren es llegar al gran público desde la gratuidad, porque son proyectos políticos o artísticos pensados para llegar de manera libre y que son voluntades comunicativas que normalmente residen en lugares a los que normalmente no llegamos porque no conocemos dónde están y tal. La mayoría de cultura, por ejemplo, las aplicaciones de móvil, de celular gratuitas que hay en la Play Store, normalmente son de muy mala calidad, a nivel audiovisual, a nivel de mecánicas de juego, etcétera, ¿no? En cambio, una obra de un ilustrador como Jason Roberts, que ha estado 7 años ilustrando a mano un juego como Gorogoa, que es una metáfora sobre la persecución del conocimiento y que está disponible en todas las plataformas, pues me parece importante que quien pueda comprarla se la compre al pobre Jason para que pueda seguir comiendo y viviendo de su artesanía, ¿no? Claro que sí, porque también hay el de los pasaportes, ¿cómo se llama? Es un poco más incómodo. Papers, Please es un juego complejo, pero por ejemplo para
para públicos jóvenes adultos o adolescentes mayores y tal, es muy interesante porque es una reflexión sobre los procesos migratorios, Claro que que te sí. obliga a reflexionar, ¿no?, sobre estas cuestiones. Entonces, el top 5. A El ver, top vamos a ver. 5. El top 5, no, te voy a decir un top, te voy a decir algunas cosas que A me ver, parecen ya, a ver. interesantes. Creo, como dices, que Metamorphabet es una obra muy representativa de las posibilidades poético-expresivas del Eso. medio, pero no solamente Metamorphabet, porque toda la obra de Vector Park, que es su autor, que es Patrick Smith, que lo que pasa es que el nombre de su empresa es Vector Park, me parece especialmente relevante. Me parece, y además, conocer autores empieza a ser, porque a veces deshumanizamos los procesos creativos del videojuego. Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, son empresas que hacen videojuegos, pero Claro. detrás de los procesos creativos hay personas que Así también... como cuando tú coges el libro álbum y tienes el autor, el Autor, ilustrador, escritor, editor, ilustrador, editor, traductor traductor, y por demás. ejemplo. Entonces acá Pues también necesitas hacer ese ejercicio. Claro, y conocer nombres también nos ayuda, porque si de repente te ha gustado una obra de un autor, pues ya sabes que a lo mejor te gustan más cosas de ese autor, ¿no? Ya. Si yo me encanta Lovell, pues desde luego no me voy a quedar simplemente en casa, y voy a ver Sapo y Sepo y voy a seguir vivir. Claro. Pues lo mismo con autores de creación digital, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante que la gente conozca a Vector Park, porque Metamorphabet es una obra maravillosa, pero Feed the Head es una obra maravillosa, Windowsill es una pieza maravillosa. Entonces, bueno, conocer eso me parece interesante. Yo siempre suelo recomendar también la obra de un estudio que se llama Amanita Design, que es un estudio checo, porque normalmente lo sentimos muy cercano a las estéticas del libro álbum por la importancia de su proyección visual, ¿no? De la ilustración utilizada, de la animación, etc. En Amanita Design hay dos equipos principales. Uno es el de Jakub Dorsky, que tiene un juego muy interesante que se llama Samoros 3, sobre un gnomo que quiere hacerse astronauta y quiere explorar el cosmos, y la belleza en cómo están representados esos universos hace que quieras todo el rato como querer ser ese gnomo, ¿no? Entonces es una maravilla. Y luego el otro equipo lo dirige Jaromir Plaghi, que es un ilustrador que también hace animación y hace libro álbum. Ahí les podemos decir que pongan pausa para anotar, porque Eso de repente... Jaromir Plaghi, que de hecho se escribe Plachi, con C-H-E-Y, y tiene dos obras maravillosas, fundamentalmente. Una se llama Chuchel, que es una pelusa enfadadísima que quiere perseguir una cereza que le han robado por la mañana, y otra que se llama Botánicula, que es una historia sobre una pequeña comunidad vegetal en la que viven unas criaturillas al que ha venido la oscuridad a absorber la energía, y tenemos que ayudar a los habitantes de ese lugar a rescatarlo, ¿no? Me parecen obras muy interesantes, también con bandas sonoras, que es lo que decías antes, ¿no? la música. A mí, por ejemplo, me gusta mucho a veces expandir la experiencia estética del juego hacia cosas que sean como externas al juego en sí. Me gusta mucho, vale, jugamos a Botánicula y luego en otro momento nos ponemos la banda sonora y la escuchamos, porque es una banda sonora que merece mucho la pena ser escuchada, ¿no? Yo la tengo en vinilo, de hecho, en disco de vinilo, porque me gusta mucho esa banda sonora, ¿no? Y ponernos... Porque la música es importante. Claro, igual que nos ponemos una banda sonora de una película, cuando nos gusta mucho, pues también nos ponemos la banda sonora. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, definitivamente acabamos de entrar a un mundo que quizás no vamos a poder salir porque las infancias lo requieren. Claro. Y porque estamos en un mundo donde hay celulares, donde cada vez los chicos tienen menos edad y tienen acceso al celular, y siempre lo demonizamos, como que, ay, todo el día con el celular y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Bueno, pero yo entiendo eso, porque realmente creo que hay unas dinámicas de uso abusivo de las pantallas, sobre todo en situaciones en las que a lo mejor no son ideales de uso de pantallas. Es muy fácil sales a tomar una cerveza con tus amigos y es muy fácil ver pues o algún amigo o alguna mesa de al lado donde ves a las familias hablando entre ellos y los niños distraídos con la pantalla, ¿no? Y eso me parece muy problemático. Creo que aislar a las criaturas del mundo tecnológico presente es un error, porque les aísla de algo que necesitan entender y aprender a utilizar con criterio, pero creo que el tipo de uso que tiene que hacerse ha de ser sobre todo compartido, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Yo siempre digo que de 0 a 3 no hacen falta pantallas. No hacen falta pantallas, pero de 3 a 6 años hay obras interesantes como para sentarnos puntualmente a lo largo de un año a jugar a cosas concretas, pero de manera compartida, como quien se sienta en un sofá a leer un libro álbum. Pues vamos a hacer ese ejercicio de mediación intrafamiliar, de elegir una buena obra y disfrutarla de manera compartida para ir conduciendo y dirigiendo y construyendo horizonte de expectativas y estándares estéticos para que luego no estén en manos del mercado. Eso. Que sea la voluntad de disfrute estético la que genere los estándares, no
las ansias de consumo. Las ansias de consumo. Bueno, Lucas, ha sido realmente un placer poder conversar contigo. Nos has dado medios nombres para poder buscar y Sin seguir duda. investigando. Hay muchos videos que van a encontrar de Lucas sobre el tema de esta, ¿cómo le llamamos? Jugar importa. Jugar importa. Jugar Sí, importa, que es este taller que dictas, y también viene del disfrute, ¿no? Porque también hemos disfrutado con los Claro. con el último quizá no tanto, pero con los otros sí. Pero es importante que también juguemos por jugar. Porque también, o sea, no es que siempre, y eso va dirigido a los profesores, que siempre estamos buscándole el para qué, así como estamos, un libro para que aprenda los valores. Un libro, seguramente Sí. ahorita va a salir un videojuego para que aprenda los valores, seguramente. Sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Pero eso no solamente los profesores, sino en general hay una cuestión, flota algo en el ambiente social, que es una visión un poquitín utilitarista del tiempo cultural de las infancias, ¿no? Que tiene que servir para algo. Esa mirada productivista constante, ¿no? Y hay veces que el disfrute nace y muere en el paladeo estético con las obras. Jugar por jugar, ¿no? Jugar por disfrutar el juego que tengo delante. Claro. ¿Y has jugado Candy Crush? Yo he jugado una vez Candy Crush, pero... Ya no. Es que no me... ¿Y qué juegos tienes en el celular? Muchos, pero... Uno que juegues bastante, que juegues para... uno que juegue bastante como para... Pues mira, me gusta mucho un juego que se llama Reinos. ¿Ya? La segunda parte se llama Reinos Her Majesty, Su Majestad en femenino, que es un juego que se juega muy rápido sobre ser una reina, que tiene que tomar decisiones e intentar no molestar demasiado a los poderes fácticos del reino medieval, ¿no? Wow. Entonces se juega muy rápido y son partidas muy rápidas, pero tiene un humor y un diseño narrativo muy interesante de una autora que se llama Leigh Alexander, muy político el juego, pero de una manera muy bien introducido para que la política venga como ligera. Y es una reflexión sobre qué significa también gobernar siendo mujer, ¿no? Ahí contentando a todos los poderes, las jerarquías que la rodean, ¿no? Pero es un juego muy veloz, muy rápido, pero con una enjundia y una densidad, al final se te queda en la boca, ¿no? Resuena, que es lo que me gusta a mí mucho. Ese es el celular. Y también hay, bueno, en la tablet están, y el tema de las pantallas, de jugar por Zoom, al menos ahora he visto que después de pandemia se ha continuado. Los niños siguen jugando como juegan y comparten pantalla o algo así, bueno, dependiendo para seguir hablando. Claro, dependiendo de lo que juegan, hay algunos juegos que permiten esa interacción dentro de los propios sistemas de juego, pero cuando el juego no lo permite, pues acceden a otras plataformas para compartir el espacio de juego y poder dialogar. Porque jugando, finalmente es lo que quieren hacer por Zoom, los chicos. O por Discord, o por diferentes plataformas que le permitan hablar de ello. ¿No? Al final, que esto es importante también. Hay veces que no les preguntamos qué hacen cuando juegan, lo damos por supuesto, ¿no? Y no puede ser. Hay que preguntar. Qué haces, con quién y demás. Sí. Nada, muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí, ¿cuál es la red en Instagram? Es Esto no va de libros. Esto no va de libros. En YouTube sí es Lucas Ramada Prieto. Sí. Y en Facebook no. No, ya hace mucho que no uso Facebook. Está abierto, pero no lo uso. Entonces tiene estos dos canales para que puedan ver las ponencias, para que puedan un poco más investigar. Y bueno, creo que viene un llamado para que las infancias tengan espacios de conversación a partir de lo que juegan también. No solamente de lo que leen, sino también de lo que juegan. Sí. Y seguramente va a haber un cambio porque han habido muchos mediadores aquí que han estado en los talleres y seguramente van a haber algunas implementaciones. Haber dejado un poquitín de huella. Claro, claro que sí. Dejar rastro para que las cosas vayan poco a poco cambiando. Eso, así que nada, muchísimas gracias amigos, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir para que hayan más suscriptores y de esa manera hayan más personas enterándose de estos temas. Nos vemos en un siguiente video.